Con un total de 11 armas especiales que tenemos en Lies of P, aquí os traigo mi ranking de las mejores. Comenzaremos por el último hasta el número 1. Quiero aclarar dos cosas antes de empezar. La primera es que se trata de mi ranking. Vosotros tendréis el vuestro y me encantaría verlo en los comentarios. Lo segundo es que este ranking lo he creado bajo varios criterios: el set de movimientos, la relación daño-velocidad, sus tipos de ataques, atributos y habilidades. Todas estas armas, salvo una, podrás conseguirlas derrotando a los diferentes jefes que os iré indicando. Y ahora comencemos. Número 11. Comilona helada. Esta arma escala principalmente en motricidad, y el motivo de que esté en el último puesto es su relación de velocidad-daño. Es muy lenta y aunque su habilidad de hoja aumenta temporalmente su velocidad, su recuperación te dejará muy expuesto en muchos combates. Su set de movimiento con ataques ligeros y pesados lo hace poco efectiva. Son combos lentos y muy básicos. A esto le añadimos que tiene un peso muy alto por encima de 31, por lo que vas a requerir de muchos puntos de atributos en tu capacidad, lo cual podrías aprovechar para otros atributos que necesites realmente. Su habilidad de empuñadura, aunque muy potente, sigue siendo muy lenta. Número 10. Espada de resorte de 7 espiras. Destaca en motricidad pero va bien con un quality, de mucho menos peso que el anterior, pero con menos reducción de daño al bloquear, aunque sigue siendo alto con más de 61. Este espadón no está nada mal, pero en comparación con el resto, a medida que avanzas en el juego encontrarás otras armas que vayan mejor con tu build. Tiene buena velocidad y un ataque pesado que podrás stunear rápido, y más aún con el cargado. Su habilidad de hoja lanza una explosión hacia adelante a media distancia, aunque si tienes la oportunidad, úsala cerca para que el golpe de la hoja incremente el daño. Su habilidad de empuñadura, si la usas con el timing correcto, ejecutará un potente golpe. Otro movimiento que te aconsejo es en carrera con el pesado, el cual realizará un pequeño salto hacia adelante y un rápido golpe vertical. Número 9. Etiqueta de la clase daga y con tipo de ataque perforante. Tras probarla en varias ocasiones, he decidido ponerla en este puesto por varias razones. Es cierto que escala muy bien en técnica, pero su potencia de ataque físico es inferior al resto, aunque es compensada por su gran rapidez de estocada. Sin embargo, tiene una reducción de daño al bloquear bajísima, por lo que tendrás que tener mucho cuidado si no haces el parry perfecto. Te recomiendo que uses la habilidad de empuñadura como medio defensivo. Si consigues hacer un bloqueo, vuelve a pulsar el botón de habilidad para un rápido contraataque. Número 8. Noblesse Oblige. Ideal para una build de pura fuerza o motricidad, de movimiento muy lento pero ataques contundentes, una elevada potencia de ataques físicos y con el que podrás romper la postura en muchas ocasiones, una reducción de daño al bloquear elevada. Sin embargo, tengo varios motivos para este puesto, aunque posee una baja durabilidad, por lo que deberás estar muy atento en todo momento. Su alto peso va a requerir de mucha capacidad y cuidado con su habilidad principal, ya que te consumirá ergo para poder infligir un gran daño con un ataque en zona. Al igual que en otras armas, te aconsejo que uses el ataque con pesado en carrera, de movimiento rápido y muy útil para ser tú quien acepta el primer golpe. Número 7. Prueba de humanidad. Esta arma podrás conseguirla dependiendo de tu elección final en el juego. Una espada bastante decente por sus rápidos ataques en relación con el daño. Ideal para una build de quality. Incluso cada ataque pesado ejecutará 2 golpes seguidos. Y si mantenemos, podremos aceptar varios en un tiempo muy reducido. Una buena reducción de daño al bloquear y con una tasa de crítico elevada. Además, su habilidad de empuñadura aumenta el crítico aún más, por lo que podremos dañar de forma considerable. Su habilidad de hoja, si tienes la fábula al máximo, podrás realizar un combo de muchos golpes rápidos que incrementarán el daño gracias al crítico. Si no fuese por su bajísima durabilidad y su peso, os aseguro que estaría en un puesto más alto. Número 6. Ojo de Uroboro. Algo lenta en sus ataques pero con un buen daño, una durabilidad muy alta y un peso aceptable. Su reducción de daño está por encima del 52, lo cual no es de las más bajas. Tendrás que estar muy cerca del enemigo para aceptar los golpes, pero podrás stunear bien con sus ataques pesados. En cuanto a sus habilidades, te aconsejo que combines ambas, siendo la primera la de empuñadura, la cual aumenta la cantidad de golpes
y daño. A continuación, usa la habilidad de hoja a media distancia. Lanzarás tu arma y hará una gran cantidad de daño. Incluso podría llegar a stunear. Destaca en técnica, pero puede adaptarse muy bien en quality. Y entramos en el top 5. Número 5. Mentira dorada. Me encanta esta arma como bastón. Por cierto, es la única arma que no te la dará un jefe y está oculta. Además de que es perdible. Depende de tus decisiones. Si quieres que haga un vídeo de cómo conseguirlo, dejármelo en los comentarios. Rápidos ataques ligeros que se combinan perfectamente con múltiples golpes con el pesado. Escala muy bien para una build de quality y tiene un peso bajo. Añade los tipos de ataque con corte y perforante, algo que sin duda tengo muy en cuenta en las armas. Su habilidad Ataque Tormentoso ejecutará 3 golpes hacia adelante, mientras que su habilidad de empuñadura, si lo mantenemos pulsado, realizará múltiples ataques a la misma vez que se defiende de los ataques enemigos. Sin duda destacaría los rápidos combos con los golpes básicos y la movilidad. Número 4. Rompetíteres. Esta fue una de las armas que más me ayudó durante mi primera partida. Escala principalmente en técnica, pero al igual que otras armas se beneficia también de un quality, ataques de velocidad media, buena durabilidad y un peso no muy alto. Pero realmente lo que más me gusta de esta arma es la posibilidad de atacar a casi media distancia. Su alcance la hace bastante efectiva para posicionarte fuera del alcance de tu enemigo, gracias a los ataques pesados. Su habilidad de hoja es un potente ataque ascendente, pero la que realmente destaca es su habilidad de empuñadura, un ataque giratorio y continuo con un rango elevado y que podrás usar incluso si intentan rodearte o incluso para aplicar un efecto de estado rápidamente. Es quizás la mejor arma para defenderte contra varios enemigos por la curvatura de sus ataques. Debes probar esta increíble arma. Número 3. Espada Sagrada del Arca. El espadón por excelencia para una build de motricidad. Muy buena reducción de daño al bloquear. De hecho, es la que más tiene de todas las especiales. Con más de 71, hace que esta arma sea ideal para defenderte. Posee una habilidad que es increíble y cambia por completo el manejo del arma, principalmente en cuanto a velocidad. Esta habilidad de empuñadura transforma tu arma en un hacha, con más alcance y una velocidad muy considerable tratándose de un espadón. Su habilidad de hoja realiza un potente y rápido combo de varios golpes que stuneará al enemigo en muchas ocasiones, además del gran daño ocasionado. Si piensas crear una build de fuerza, prueba a usarla. Número 2. Espada de 2 dragones. Esta arma está en boca de casi todos los jugadores, de poco peso, una durabilidad normal, pero baja reducción de daño al bloquear. Posee 2 tipos de ataque, corte y perforante. Y un escalado que destaca en la técnica sin duda. El rango de ataque es corto, pero su set de movimiento la ha convertido en una de las mejores, aunque tendrás que practicar un poco cómo hacer las diferentes combinaciones entre ataques ligeros y pesados. Igualmente hay ciertos movimientos que pueden ser muy útiles si manejas el timing, como por ejemplo mantener el ataque pesado en el momento justo puede bloquear el ataque enemigo y ejecutar un potente corte como contraataque. Su habilidad de hoja realiza una esquiva y a continuación 2 rápidos golpes, mientras que su habilidad de empuñadura viento de espadas lanzará un corte giratorio que será muy efectivo si intentan rodearte. Número 1. Tridente del Pacto. Quizás no sea para vosotros la número 1, eso estará por ver en los comentarios. Sin embargo, esta arma es la más equilibrada de entre todas las especiales. Buena durabilidad, un peso aceptable, 2 tipos de ataque con corte y perforante, buena escalando en destreza y también en quality, una reducción de daño por encima de 55 y una tasa de crítico alta. Tanto sus ataques ligeros como pesados son de una velocidad considerable, con buen daño contundente. El ataque en carrera con el pesado es de las que más uso por su rapidez y recorrido, siendo yo el primero en aceptar el golpe en la mayoría de los casos. Su habilidad de hoja consiste en una estocada en carrera y un salto con un potente golpe. Su habilidad de empuñadura, si la usas en el momento ideal, desviará el ataque enemigo y ejecutará un potente contraataque. Si lo consigues, vuelve a pulsar tu habilidad y se lanzará de nuevo hacia adelante. A día de hoy este es mi ranking, el cual puede cambiar con el paso del tiempo si detecto otras cositas, pero me encantaría saber cuál es vuestro top 3 de armas especiales, así que dejármelo en los comentarios porque os estaré leyendo. Espero que os haya gustado y nos vemos en otro vídeo. ¡Chao!